Pues sí. ¿Vale? Estamos muchos, pero bueno. Bueno, pues nada, vamos a dar comienzo porque es el momento y estamos a tope ya. Muchas gracias por venir, lo primero de todo. Creo que es una buena opción, una tarde diferente y escuchar historias diferentes, no lo que tenemos cada día en nuestra casa, ¿verdad? Dicen que la vida no se mide en minutos, sino en momentos. Por eso desde la biblioteca llevamos años trabajando para que algunos momentos especiales se vivan entre sus paredes. Hoy contamos con la presencia de Miguel Vélez, un torreño que un día se fue a buscar otros momentos, otros lugares y otras gentes, y probablemente una de las personas que le marcó en ese camino fue conocer a un premio Nobel, Muhammad Yunus, profesor universitario bengalí que en 2006 obtuvo el premio de la paz, el premio Nobel de la paz. Gracias a este hombre y su idea de los microcréditos, mucha gente pudo tener un pequeño negocio y hacerse más o menos una vida independiente y autosuficiente. Esto nos da idea de que algunas ideas y algunas personas son muy importantes para sus comunidades y que paso a paso y grano a grano podemos cambiar un poco de donde vivimos. Y bueno, pues Miguel nos va a contar un poco de cómo es esos lugares y esa gente que podemos encontrar por otros lugares. Bueno, muchas gracias por haber venido esta tarde. Es un poco complicado empezar así a hablar, ¿no? de lo que vamos a ver aquí, ¿no? Sobre todo así hablar a la gente del pueblo y con muchos nervios, ¿no? Entonces, bueno, lo que vamos a ver esta tarde, bueno, lo llamamos el otro lado porque a estos años trabajando fuera, pues siempre cuando estás en la parte asiática, te refieres a esta parte como the other side, el otro lado, y cuando estás en esta parte, y tengo que hablar de la parte de allá, es el otro lado. Entonces al final estás como entre dos tierras, ¿no? Entre dos lados. Entonces, lo que es la charla va a constar de dos partes, ¿no? La primera es un poco lo que es las ideas de las antípodas, que ahora lo veremos y lo explicaré. Y la segunda es ya en el sitio donde estoy trabajando hoy en día, que es en Bangladesh, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el mundo lo conocerá porque hay muchas noticias hoy en día de este país y bueno, pues veremos un poco más en detalle qué es lo que es ese país, ¿no? Entonces, bueno, pues yo la primera vez, para empezar así la primera parte, la primera vez que oí de las antípodas, pues fue en el colegio. No sé si fue José Antonio o no, el profesor que tuve, pero el caso es que bueno, pues las antípodas, nosotros, si este es el globo terráqueo, pues nosotros estamos aquí, que es España, y entonces nuestras antípodas, pues si cruzamos y marcamos el centro de la Tierra, pues estarían aquí en Auckland, que es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país que son dos islas y está aquí al este de Australia, y bueno, pues cuando esto me lo explicaron en el colegio, pues yo me acuerdo que me fui con un compañero, Jesús Campos, y nos fuimos a Las Heras, empezamos a cavar un hoyo pensando que íbamos a llegar a las antípodas. Entonces, bueno, lo cierto es que fue que pues eso duró como una hora y tal, y ya empezamos a desechar la idea porque era imposible, ¿no? Y yo nunca más pensé en visitar las antípodas. Habla un poco más fuerte, Miguel. Vale. Entonces, bueno, pues este año tuve la ocasión de visitar las antípodas plenas, pero el año pasado estuvimos viajando por una serie de circunstancias, mi mujer y yo, y fuimos, ellas de Tailandia, que está aquí,
y fuimos a sus antípodas. Sus antípodas más o menos están por aquí, por esta zona. Entonces lo más cercano que hay pues es Perú, y lo más icónico de allí pues es el Machu Picchu, ¿no? Entonces lo que vamos a empezar es esta parte, es explicando un poco las antípodas y qué fue la sensación que tuvimos visitando nuestras antípodas, que es el sitio más lejano que puedes visitar de casa. O sea, es lo más lejano que puedes visitar desde aquí del pueblo, ¿no? Una vez que te sitúas en tus antípodas, cualquier paso que des es acercarte a casa. Entonces, bueno, pues vamos a explicar un poco las impresiones que tuvimos, ¿no? Entonces, esto es Perú, ¿vale? Que son las antípodas de Num. Y esta es la Cruz del Cóndor. Este es en el Valle del Colca. Entonces, esta parte es donde vuelan los cóndores. Entonces, la gente va por ¿La imagen no la puedes subir un poco más? No se puede. No se puede. Lo siento mucho. Entonces, Puedes esta poner parte... allí en el otro lado. Sí, Para explicarlo, porque así no tapas a los Ah, vale. Bueno, pues esto, vale, perfecto. Vale, pues este lugar es la Cruz del Cóndor, que es esta parte que vemos ahí. Entonces aquí toda la gente que veis pues va de madrugada bien temprano pues para ver volar a los cóndores del Valle del Colca. Entonces, y bueno, es una de las partes icónicas de las antípodas de Num. Entonces esta es otra pista donde se ve todo lo que son los Andes, bueno, una parte de la cordillera, y luego iríamos a... Y esta es una pista ya de lo que es el Machu Picchu. El Machu Picchu lo hemos visto todos, pero bueno, fotografía de Machu Picchu no es nada nuevo, porque ha habido tantas fotos que esto más o menos es lo que es el Machu Picchu, y este es la parte inca. Aquí dicen que esto es el perfil de un inca, ¿no? Que es más o menos pues un perfil de una persona con una nariz un poco puntiaguda, ¿no? Y entonces, una de las impresiones que tuvimos es que, por ejemplo, este lugar en las antípodas de Num. Entonces, ella, pues evidentemente tiene sus rasgos asiáticos, pero la gente local allí también tiene estos rasgos asiáticos. Y lo curioso es que había muchos momentos en que ella estaba en el sitio más lejano de su casa, pero le venían y le hablaban en español porque la confundían con una persona local. Entonces resulta que hay una teoría donde dice que ciertas partes de Asia se fueron comunicando con la parte de Sudamérica, atravesando, yendo por Japón, moviéndose por todas esas islas y bajándose ya por lo que son los Estados Unidos y tal. Bueno, pues es una teoría. Entonces la sensación que tuvo ella era, pues estoy en el sitio más lejano de casa y resulta que todavía me sigo perteneciendo. Tengo la sensación de pertenecer a esta parte, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la parte de Perú. Y entonces esto serían nuestras antípodas, que esto es la zona de Nueva Zelanda, ¿no? Entonces esto es el Mount Cook, ¿no? Y estas son una de las montañas, y el paisaje de Nueva Zelanda pues es bastante similar al manchego, pero sin las montañas, ¿no? Entonces siempre tenemos como una meseta y una carretera, como puede ser lo que es la Nacional 4 cuando nos movemos nosotros por estas, ¿no? Entonces, siempre más o menos se repite, esta es la isla del sur, y siempre se repite más o menos el mismo esquema, que es la carretera, es un sitio súper pacífico, no hay para nada coches, es muy tranquilo, y lo único que son unos escenarios pues súper magníficos, ¿no? Entonces, esta es una foto que le hemos puesto, bueno, pues por la parte de la carretera, y porque esta zona es una zona muy rural. Entonces, hay cantidad de gente que se dedica al campo, como nuestra torre, ¿no? Entonces, estos árboles que veis por aquí son los que usan ellos para, como hace mucho frío, son los que usan ellos para lo que es marcar las lindes de lo que es el terreno de un agricultor y lo que es el otro. Entonces, a su vez les sirve de cobijo. Entonces, los árboles tienen pues como 8 o 10 metros o 12, y siempre los suelen cortar como si fueran secos, o sea, toda la línea se ve marcada. Entonces, toda esa parte la Guardia
del frío para poder cultivar durante el resto del año y que no se le vaya la cosecha, ¿no? Entonces esto es una foto de una familia que estuvimos ahí visitando y entonces, bueno, pues tiene sus tractores, como los tenemos aquí, tiene su maquinaria para el campo y bueno, pues este era pues lo que podría ser una familia de la torre, ¿sabes? Con sus cocheras, sus tractores y entonces lo que hacían estos eran pues con los terrenos que tenían. Estas pequeñas casetas se las alquilaban a jóvenes europeos, que bueno, nosotros conocimos en este caso a gente de Italia, gente de Bélgica, entonces iban allí y estaban trabajando en la tierra, lo que podían hacer perfectamente allí en el pueblo, y entonces ellos le daban el alojamiento, ¿no? Entonces, lo curioso de todo esto es que tú vas a las antípodas pensando que vas a ver algo totalmente diferente y te encuentras con las cosas que has visto en la tierra donde has nacido. Entonces, pues es lo bonito de ver, de ir tan lejos pensando que es algo súper diferente y al final el mundo pues parece que funciona en sociedad y la gente trabaja el campo y viene a ser prácticamente el mismo concepto y la misma idea, ¿no? Vale. Entonces esta era la primera parte de lo que sería la charla, que es la parte de las antípodas, que sería lo que es en el otro lado, ¿no? Entonces pensando en qué podría significar también el otro lado, pues el otro lado es como os he comentado también, o sea, cuando yo estoy trabajando en Asia, cuando me refiero a esta parte es el otro lado, ¿no? Occidente, y cuando estoy aquí, pues si me tengo que referir, pues esa la zona de Oriente, ¿no? Entonces, pues como he comentado, ahora me encuentro trabajando en Bangladesh y bueno, es un país que, bueno, pues está categorizado como que es tercermundista, ¿no? Pero bueno, las cosas que hay evidentemente muchísimas diferencias y tal, y es una realidad muy cruda. Lo que sí que es cierto es que hay países que importan y países que no importan, y parece que Bangladesh es de los que están metidos en el saco de los que no importan, ¿no? Entonces hay auténticas barbaridades que te puedes encontrar ahí, donde Occidente, pues oye, pues le está sacando partido, ¿no? Entonces, no siempre hay que creer las cosas que les aparecen en prensa, porque se magnifica, se hace mucho más grande, se empiezan a mezclar entre guerras entre la parte cristiana, la parte musulmana. Entonces, bueno, pues lo suyo es, pues ya que tenemos la experiencia de ver lo que hay aquí, pues es un poco transmitir la experiencia, porque todo esto es mi experiencia personal, y daros a conocer este tipo de perspectivas que igual no se ve en prensa así tan fácil, ¿no? Entonces, si esto es Asia, ¿vale? Pues aquí tenemos Japón, ¿no? Esto es Corea, esto es todo China, esto es India, y Bangladesh está aquí. Esto es el sudeste asiático con Indonesia y esto es Australia. Entonces, para entender Bangladesh, creo que esta imagen es obligatoria entenderla, porque esto de aquí que vemos es el desierto del Gobi, en Mongolia. Esto de aquí es toda una cicatriz que son los Himalayas, y entonces toda esta parte verde es tierra muy fértil, recoge todos los ríos que vienen del Himalaya. Entonces, Bangladesh está situado aquí. ¿Ves? Entonces, todo esto, que es Bangladesh, más o menos, ¿no? Es todo un delta. Si veis, toda esta parte son ríos. Entonces, todo eso es una tierra súper fértil. Entonces, todo el país está inundado por agua y las carreteras se levantan 4 metros, donde las sujetan con árboles a los lados, y queda pues una sección de lo que es el agua, se levantan 4 metros y eso es la carretera por donde se mueve. Entonces, cuando el nivel del agua incrementa, pues el país pues se queda inundado. Hay momentos en los que eso decrece y entonces se queda seco y la gente pues puede hacer vida en esa parte, ¿no? Entonces, esto es importante decirlo, porque toda esta parte de todos los ríos que veis por aquí, ¿vale? Pues esto es una de las selvas de mangrove, que no sé cómo se dice en español ahora mismo, que son estos árboles que nacen con unas raíces... Manglanos. Manglanos. Manglares. Con manglares, ¿no? Vale, manglares.
Entonces, estos árboles que se agarran, ¿no? y están entre el agua y la tierra, ¿no? Entonces, toda esta parte, el nivel del agua crece, y esta parte es donde está el famoso tigre de Bengala. Entonces, el problema que tiene esta parte es que se lo está comiendo el agua. Bangladesh es un país que cuando hizo la guerra de liberación en 71 tenía 50 millones de habitantes, creo recordar, y hoy en día son 175 millones de habitantes, en un área que, si no recuerdo mal, creo que es un pelín más pequeña que Andalucía, ¿vale? Entonces, esta parte de aquí, el problema que tiene es que la gente está compartiendo el mismo espacio que los tigres. Entonces, hay muchos casos donde los tigres comen a los humanos y los humanos cazan a los tigres, ¿vale? Este área de aquí, ¿vale? Bueno, este es el río que viene de la India. Son tres grandes ríos los que vienen por aquí. Yo creo que viene por aquí una cosa, si no me puedo recordar. Vale, 1, 2, 3. ¿Vale? Este es el río que cruza la India, el río Sagrado. Y esta parte de aquí es lo que se usa. Pues hubo una vez un barco que vino de Occidente, lo dejaron ahí abandonado, y entonces se dedicaron a los barcos que vienen de Occidente, que ya no sirven, a dejarlos aquí abandonados. Entonces la población de allí, pobre, pues empezó a cortar ese hierro de los barcos y usarlo de desguace. Entonces, como no tienen dinero, pues eso les daba $1, $2, se dejan muchos la vida, porque muchas veces se bajan allí, hay gases, entonces mueren. Es bastante radical y bastante cruel esta parte. Pero bueno, esto viene de otros países que van allí y los dejan. Pero vuelve a lo mismo, como es un país que no importa, pues todas estas cosas pues no importan, ¿no? Se hacen barbaridades. ¿Vale? Este es el tigre de Bengala, evidentemente no es el original, no es una pintura, y son amarillos, ¿no? Naranjas, ¿vale? Entonces, esto es el icono de Bangladesh, ¿no? Si aquí es el toro, ¿no? pues allí son los tigres, ¿no? Aquí el fútbol es el cricket, ¿no? Y entonces allí los llaman tigers, ¿no? Los tigres, ¿no? al deporte nacional, ¿no? Este es el medio de transporte que se llama rickshaw, ¿vale? Y es una bicicleta pues con una silla aquí atrás, ¿vale? Entonces tiene el conductor, el que pedalea, y la gente pues va ahí detrás, ¿no? Lo usan también para transportar lo que son sacos, cualquier tipo de armarios, he visto, y ladrillos y de todo. Entonces, básicamente este es el medio de transporte individual. Sí que es cierto que Bangladesh es un sitio donde las carreteras son muy limitadas por el tema que he dicho del agua. Entonces estás prácticamente en un atasco, y lo que puedes hacer en lo que aquí nos supone 20 minutos, pues aquí son 3 horas y media, ¿no? Yo, por ejemplo, en el pueblo donde estoy, hasta cuando vamos a Dhaka, la capital, son 3 horas y media, y realmente son 70 kilómetros. Entonces es una auténtica tortura, porque la carretera está en unas condiciones penosas, y bueno, pues llegas con muchísimos baches y tal, y ya está. Entonces, esto fue un día que había un atasco, y entonces pues por hacerlo un poco más ameno, pues salí, le compré a este señor que había aquí en un tenderete unos gusanitos, ¿no? Entonces se ve que era el primer blanco que iba a su tienda, entonces me pidió una foto, y bueno, es otro mundo, porque prácticamente la gente blanca allí se ve poca, ¿no? Entonces, Bangladesh este es el parlamento de Bangladesh, está hecho por un arquitecto americano que se llama Louis Kahn, y entonces este es el monumento que toda la gente de Bangladesh está muy orgullosa de esto, porque es el edificio que les trajo la democracia. Entonces, con cualquier persona bengalí que hables, siempre te menciona este edificio, porque está hecho por lo ideó alguien ajeno al país, pero todo el país lo abrazó y lo recibió, ¿no? Entonces, bueno, pues es el Parlamento, ¿no? Esto, evidentemente, cuando hablamos de Bangladesh no hablamos de tela, ¿no?
siempre se habla de todas estas marcas que se venden en Occidente, no es necesario decir nombres, que la mayoría tienen allí sus confecciones, entonces lo sacan a un coste muy barato y luego de allí lo distribuyen y lo venden aquí en Europa o vamos, en Occidente a precios carísimos. Esta camisa, por ejemplo, está hecha por unos artesanos de allí, entonces lo que te puede cobrar una camisa que te la venden aquí, allí las venden por 1 euro, 2 euros, y luego cuando vas aquí a los supermercados, pues, o sea, a los shopping malls, los centros comerciales, pues te encuentras auténticas variedades de precios de las marcas estas. Entonces, con eso ya te puedes ver el margen de beneficios que están teniendo, ¿no? Esta foto lo único que tiene así un poco atractivo es, para algunos, es esta parte de aquí, que bueno, es un poco camuflada, pero bueno, es lo que más se ve, ¿eh? Es lo que más se ve por ahí. Entonces, bueno, hubo un momento en la historia de Bangladesh que todo bengalí se avergüenza, ¿vale? Porque Bangladesh fue portada, si no recuerdo mal, en el 2011 de un colapso de un edificio, no sé si os acordáis, donde murieron cantidad de personas, 1.200 personas y 2.000 heridos y tal. Y esta es la huella que ha dejado. Entonces ahora mismo, hoy en día, lo que le tienen puesto es, bueno, es el Rana Plaza, se llamaba eso. Entonces eran 4 plantas donde eran las confecciones, ¿vale? Y había marcas conocidas, incluso españolas. Y bueno, pues ese edificio parece ser que era de algún miembro del gobierno, y bueno, pues era lo que es la codicia, ¿no? Era un edificio que estaba pensado, la estructura estaba pensado para 4 plantas, entonces con el afán de ganar más dinero, ese edificio se duplicó a 8 plantas. Y en la planta de arriba pusieron los aires acondicionados y toda la maquinaria que vibra. Entonces, lo que no se pensó fue en reforzar la estructura. Entonces eso, cuando empezó a funcionar, al poco tiempo colapsó. Entonces todas las 8 plantas pues pillaron a todos los trabajadores que había allí. Curiosamente, ¿sabes? Se dice que bueno, pues había bancos y tal, personal, oficinas que sí que trabajaban con la parte del gobierno, que sí que se les prohibió ir al edificio, pero a los que eran los empleados de esas fábricas, que eran los que tenían que mantener a las familias, pues no se les prohibió el paso. Entonces, bueno, pues hoy en día este es el monumento que queda, que son los brazos con la hoz y el martillo de los símbolos de los trabajadores, y esta es la bandera de Bangladesh, ¿no? Entonces, esto sí que es cierto que cuando se lo mencionas a los bengalíes, es algo donde sí que se sienten muy avergonzados, porque fue el día donde su país salió en las noticias, fue primera portada de todos los periódicos, para mal. Pero sí que puso en jaque todo el sistema capitalista de llevarse a otro lugar, deslocalizar toda la empresa y tener una mano de obra más barata, sin apoyos sociales y sin nada. Entonces, bueno, sí que es cierto que a raíz de eso se reguló, se empezó a poner más hincapié en los derechos sociales de los trabajadores, y bueno, pues evidentemente, como cualquier otro país, pues eso sigue funcionando. Esto ya aprovecho para decirlo, porque esto es la bandera de Bangladesh, ¿vale? Y este es el punto rojo. Entonces, como habéis visto en la foto del principio, Bangladesh es un país que es totalmente verde, son tierras fértiles y es todo verde. Entonces, la parte roja es cuando tuvieron la guerra de la liberación con el Pakistán. El Pakistán, en su momento, después de dejarse parte de la colonia británica, estaba el Pakistán del este y el oeste. Entonces, la única diferencia era la lengua. Entonces, los bengalíes se quisieron separar por razones lingüísticas. Entonces, este fue el único momento donde ese tamiz verde, ese delta verde, pues tuvo sangre. Entonces, es en memoria a la sangre derramada en esa guerra para no volver a repetirla. Esta es la zona de Chittagong que os he comentado. Entonces, estos son los barcos varados que vienen aquí y los dejan, ¿vale? Y esto pues, es un paisaje, bueno, si os metís por ahí por internet y tal, veréis fotos
súper dantescas, ¿no? Les llaman las puertas del infierno, y entonces hay cantidad de barcos varados, que es esto, que se van allí con sus radiales y tal, y empiezan a cortar la gente sin ningún tipo de medida de seguridad, y bueno, pues si les puede dar $2 o $1, pues es lo que tienen para comer y alimentar a sus familias. Esto es algo que se sabe, pero que pues eso, que al ser un país que no importa, pues se tapan y se hace por remediarlo, ni hablar de ello en los periódicos, ni algún documental se puede ver en el YouTube de la televisión española, de la 2, pero bueno, es una realidad de la que se conoce. Y esto, pues como todos los países, pues tiene también su personaje icono, ¿no? Este es el Premio Nobel de la Paz, Mohamed Yunus, y también fue Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en el año 99. Bueno, en aquel momento era muy amigo íntimo de la reina Sofía, y bueno, pues oye, si estás en Bangladesh y un personaje así está vivo, pues oye, uno hace por conocerlo, ¿no? Y a ver si lo puede recibir. Y bueno, y la verdad es que lo que pasa con este tipo de personas, ¿no? O por lo menos lo que esperas, ¿no? Es una persona súper humilde, súper cercana, o por lo menos así fue el trato que tuvo. Yo fui a visitarlo en su Grameen Bank, y que Grameen Bank significa el banco de los pobres, ¿no? Entonces este señor es un profesor de economía, que estaba en la universidad en Bangladesh, y entonces se hablaba de economía, pero un día salió fuera de la universidad y visitó a la gente en los pueblos, ¿no? Entonces vio que había muchas familias sufriendo, y entonces empezó a valorar el sufrimiento de esas familias. Entonces, a valorar económicamente. Entonces resulta que al final del día vio que toda la infelicidad que había en ese pueblo costaba solo $250, ¿no? Puede ser, pues, 180 euros o una cosa así, ¿no? O sea, cómo está el cambio. Y entonces empezó a desarrollar esta idea de los microcréditos, ¿no? Entonces empezó a prestar dinero, y bueno, pues en un principio era para la gente, los pobres, ¿no? Bueno, hay que matizar esto un poco, porque lo que nosotros llamamos pobres, ellos lo llaman analfabetos, ¿vale? Cuando ellos se refieren a la gente pobre, los llaman analfabetos, ¿no? Entonces, la gente bengalí no ve la pobreza como nosotros la pensamos, o sea, es en términos de cómo es el grado de educación que tú tengas, ¿no? Entonces, este señor empezó a prestar el dinero, y con los años, a los 2 o 3 años, empezó a ver que la finalidad de ese dinero, él preguntaba para qué estaba destinado ese dinero. Entonces, en función del proyecto, lo dejaba, el proyecto que le estaban explicando lo dejaba, o le exigía más, o algo así, para asegurar que se invertía el dinero donde tenía que ir, ¿no? Entonces sí que se dio cuenta que si se lo daba a las mujeres, ese dinero era prácticamente el 100% iba a ser destinado al proyecto del que le estaban contando. En la mayoría de las ocasiones todo el mundo le pedía dinero para poder educar a sus hijos y tener una vida mejor. O sea que la educación en Bangladesh es algo que sí que lo tienen muy presente, ¿no? El valor de estar educado. Y bueno, poco a poco pues se fue haciendo más grande esta idea, hasta que un día pues, recibió el premio de la Concordia, el premio Príncipe de Asturias. Entonces ya tuvo un reconocimiento, empezó a tener un reconocimiento mundial, y en 2006 se recibió el Premio Nobel de la Paz junto con el Grameen Bank, ¿no? Su institución, ¿no? Entonces hoy en día pues es lo que la